Que voy a empezar ya. Bueno, primero, hola a todos. La verdad es que no me esperaba tanta gente, pero bueno, está muy bien que os interese en estas cosas. Yo soy el primero en estas jornadas de charlas de lógica que hemos llamado Logicomicon y que organizamos entre 8 personas, de las cuales 7 somos conferenciantes. Y bueno, básicamente nos hemos juntado varias personas que nos gusta la lógica, porque bueno, aquí en esta facultad sobre todo no se sabe mucho de... la mayoría de la gente no ve nada de lógica, entonces como somos pocos pues nos tenemos que juntar. Y bueno, voy a empezar yo con mi charla, que tiene el título de La incompletitud de Gödel, que es principalmente el tema que fue mi trabajo de fin de grado, así que bueno, os lo voy a explicar y bueno, espero que lo entendáis y entendáis realmente la profundidad que tienen estos teoremas. Bueno, como he dicho, lo que vamos a hacer es intentar entender los teoremas de incompletitud de Gödel, que a lo mejor os suenan. Es eso que se dice de que nunca se podrá demostrar todo, o que no sabremos si las cosas tienen contradicciones o no. Bueno, realmente los enunciados son un poco menos sugerentes a priori, luego ya los entenderemos bien. El primero que nos dice que toda teoría aritmética consistente y computable es incompleta, y el segundo nos dice que ninguna teoría aritmética inductiva, que es algo más consistente y computable, puede probar su propia consistencia. A lo mejor la mayoría de estos términos no suenan, pero bueno, lo voy a ir explicando. Bueno, como soy el primero en este ciclo de conferencias, pues voy a empezar desde el principio. Voy a empezar explicando lo que es la lógica. Bueno, si uno se va a la RAE, la primera aceptación es perteneciente o relativa a la lógica. Ya sabéis cómo es la RAE para estas cosas. Se tiene que ir a la séptima aceptación para ver algo que ya le cuadra más. Y bueno, básicamente dice: ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. Bueno, como no nos aclara demasiado, nos vamos a Wikipedia, que nos pone un troncho más, y si seguimos leyendo, ya sabéis que la Wikipedia escribe mucho, pues más cosas, pero bueno, básicamente nos dice: la lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Pues bueno, está muy bien. En resumen, la lógica es una definición que a mí me gusta dar, seguramente no engloba todo, pero bueno. La lógica es el estudio de los principios de razonamiento y de la verdad. Hasta ahora aquí de matemáticas no hay nada, es todo filosofía, y os estamos vendiendo que son unas charlas de matemáticas, de lógica matemática, y a priori todo esto es filosofía, falacias, paradojas, todo esto no es de esta facultad. Y es que tiene sentido, porque realmente la lógica nació siendo una rama de la filosofía. Los primeros estudios un poco más en serio fueron en el siglo IV a.C., os sonarán nombres como, bueno, sonará Aristóteles, los principios de Aristóteles, el órganon a lo mejor os suenan, y no es hasta el siglo XIX que empieza a cobrar un poco más sentido matemático. Hasta este momento la lógica era más como, o sea, se estudiaba, era una de las asignaturas que estudiaban los griegos, pero era más como: vale, yo te doy estos principios y tú tienes que pensar de esta manera. Y tú lo aplicas a las ciencias porque es la manera que tú tienes, o sea, la manera en que tú tienes que razonar. Pero realmente no se llega a estudiar de una manera matemática como lo estudiamos ahora. Es en el siglo XIX cuando empiezan a surgir muchas paradojas, la gente en matemáticas empieza a tirar de la cuerda y se da cuenta de que realmente no está todo demasiado bien formalizado. Cuando, o sea, es en esta época cuando los matemáticos encuentran en la lógica pues la disciplina para dar respuestas a estas cosas, y en particular el que es considerado como padre de la lógica moderna, que es Gottlob Frege. Y bueno, lo que más me importa de Frege es que formaliza la lógica de primer orden, que es la lógica que usamos la mayoría de los matemáticos y que os voy a empezar a explicar ahora. Bien, si recordáis la definición de lógica, pues estaba esto de formalizar el pensamiento, definir la verdad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestras ideas, y lo hacemos de la manera más natural. Los humanos, para expresar nuestras ideas, escribimos con símbolos. Pues aquí es igual. Para expresar nuestras ideas matemáticas vamos a usar unos símbolos universales, que aquí probablemente la mayoría
conozcáis, ¿no? Los símbolos de variables, de igualdad, el símbolo de negación, los conectores lógicos, que son el y, el o y la implicación, y luego los cuantificadores existe y para todo. Y luego, dependiendo del contexto, vamos a usar un lenguaje u otro. Pues yo qué sé, si queremos hablar de estructuras ordenadas, pues cogemos el lenguaje del orden. Si queremos hablar de grupos, el lenguaje de grupos. Y si queremos hablar de la aritmética, que este me va a importar, el lenguaje de los naturales, que es el formado por el símbolo del cero, que de momento no tiene ningún significado, son solo símbolos, el símbolo de la función sucesor, que es sumar 1, de la suma, del producto y del orden. Entonces, ya con todos estos símbolos vamos a poder escribir fórmulas y sentencias, que es lo que van a ser nuestra representación de las ideas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, esta fórmula que dice existe x tal que x es igual a x. Bueno, puede ser verdad, pero bueno, tenemos que expresarlo, ¿no? Hemos encontrado la manera de expresar estas cosas. O la siguiente sentencia que nos dice que para todo x existe y tal que x es igual al sucesor de 0 y bla, bla, bla. Si os dais cuenta, el sucesor de 0 es el 1 y el sucesor de 0 es el 2, entonces esta es la sentencia que nos dice que todo elemento es par o impar, ¿no? O sea, es la manera que tenemos de expresar las ideas. Luego, a los conjuntos de estas ideas los vamos a llamar teorías, ¿no? Una teoría es, si queréis, en vez de sentencia los podemos llamar axiomas. Una teoría es un conjunto de sentencias o de axiomas, por ejemplo, si nos cogemos el lenguaje de grupos y queremos hablar de grupos, pues nos cogemos los axiomas de la teoría de grupos, ¿no? De asociatividad, neutro, inverso. Y luego otra teoría que me va a importar mucho, que no hace falta que leáis todo, pero es la teoría de los naturales o de la aritmética, que son estos 9 axiomas, que realmente son axiomas muy, muy sencillos, y es con la idea que quiero que os quedéis, que realmente son axiomas. O sea, el primero es que todo número, si le sumas 1, es distinto de 0. Pues es algo evidente, ¿no? en la aritmética. Bueno, estos quiero que os quedéis con esta teoría y que son axiomas demasiado, o sea, son muy simples. Pero claro, todas estas ideas son como palabras, oraciones. A priori un libro no tiene significado, es el lector el que le da significado. Entonces nosotros tenemos que encontrar los mundos donde estos teoremas van a tener significado. Y eso es lo que voy a llamar las estructuras, o si queréis también modelos. Por ejemplo, si tenemos el lenguaje de grupos, pues una estructura que interpreta estos símbolos van a ser los grupos, ¿no? Como por ejemplo los racionales. Otro modelo, otra estructura que me va a importar, el modelo de la aritmética, que es el lugar donde cobran sentido los símbolos del lenguaje de la aritmética que os he comentado antes, y donde, digamos, van a estar todas las verdades que yo creo que tiene la aritmética. Vale, y ahora ya tengo como las teorías, que digamos es como mi manera sintáctica de expresar las ideas, y luego las estructuras, que es el lugar donde cobran sentido estas teorías, ¿no? Ahora, llega la parte de la verdad, tengo que intentar deducirla. Bueno, pues muchos aquí estaréis acostumbrados a demostraciones, tal. Cuando nosotros cojamos unos axiomas y podamos deducir formalmente, de acuerdo a unas reglas, un teorema, vamos a decir que esta teoría demuestra formalmente este teorema, y lo vamos a demostrar, o sea, lo vamos a denotar con este símbolo, ¿vale? Palito, palito. Entonces, por ejemplo, la teoría de los naturales, esta que tiene los 9 axiomas, demuestra que si un número es menor a n más 1, entonces ese número es igual a n menos 1, a n menos 2, así hasta 0, ¿vale? Uno de esos. Y luego otra manera de deducir la verdad va a ser mediante la satisfacción. O sea, yo voy a decir que una estructura satisface una sentencia si esa sentencia o ese teorema es verdad en esta estructura. Entonces, por ejemplo, el modelo de la aritmética pues, va a satisfacer que todo número es igual a sí mismo. O el modelo de la aritmética va a satisfacer que todo número es par o impar.
Y si uno se va a la teoría de los naturales, pues va a poder comprobar que el modelo de la aritmética es un modelo, efectivamente, de la teoría de los naturales. Entonces, hasta aquí la introducción a la lógica de primer orden. Bueno, os he comentado antes que en el siglo XIX surgieron muchas paradojas, los matemáticos intentaban formalizar las matemáticas, y en este camino pues la gente pensaba y pensaba, y digamos que surgió como una escuela formalista que lo que pretendía era reducir todas las matemáticas a un sistema axiomático coherente, ¿no? Reducir todo a la sintáctica. Y uno de sus máximos exponentes fue David Hilbert, que fue uno de los matemáticos más importantes, sino el que más de principios del siglo XX, que él propuso encontrar un sistema axiomático que sea completo, que pueda probar su consistencia y que sea decidible. Completo es que no te dejes nada sin poder demostrar, o sea que si tú tienes un teorema, una conjetura y no sabes si es verdad, entonces o puedes demostrarlo o refutarlo, ¿vale? O sea, tú quieres encontrar un sistema axiomático que tenga esta propiedad. Luego también que pueda probar su consistencia. La consistencia es que no tengas contradicciones, porque si tienes una contradicción es que se te va todo a tomar por saco. Y claro, entonces, realmente también había una preocupación porque tú estás vendiendo las matemáticas al resto de ciencias como una ciencia que es la base de todas las ciencias, pero ni siquiera tú sabes si tiene contradicciones o no. Entonces, realmente había una preocupación en este sentido. Y luego decidible es que tengas como un algoritmo que si tú le das un teorema te diga si es verdad o no, ¿vale? Entonces, luego además empiezas a tener teoremas en favor de esta doctrina, como el teorema de completitud de Gödel, que no son los de incompletitud, es otro teorema, que nos dice que, claro, fijaos que yo antes he definido como dos maneras entre comillas, de deducir la verdad. Bueno, una mediante sintáctica y otra mediante semántica, que es el significado de las cosas. Realmente no sé si coinciden. Pues este teorema lo que nos dice es que si yo puedo demostrar formalmente, mediante reglas con los axiomas, un teorema, entonces allá donde se cumplan los axiomas, ese teorema va a ser verdadero. Y luego, para el otro lado, nos dice que si en todos los sitios donde son verdad unos axiomas se cumple otro teorema, entonces yo voy a poder demostrarlo con estos axiomas. Eso es lo que se dice que es este cálculo lógico es completo. Por eso se llama así. Entonces, claro, un formalista se viene arriba con estas cosas y empieza a dar declaraciones como esta. Esta es una grabación de Hilbert hablando. Uy, va. Está al máximo. No lo escucháis, ¿no? Bueno, pues lo leéis. También os digo que está en alemán, así que tampoco lo entenderíais. Pero si os dais cuenta, o sea, este es un discurso como engrandeciendo a la matemática, ¿no? Y bueno, está comentando cosas de varios matemáticos.
aquí menciona digamos, un eslogan de aquella época de un pensamiento precisamente contrario a los formalistas. Había gente que creía que no todo se podía reducir a las matemáticas y sobre todo lo que creían era que el ser humano nunca podría conocer toda la verdad y su eslogan era ignoramus et ignorabimus, o sea, ignoramos e ignoraremos. Y él propone que el eslogan que deberían de seguir los científicos es el debemos saber, sabremos. Es decir, el programa formalista se podrá. Realmente creían que se podía reducir toda la matemática a unos cuantos axiomas. Pero un día antes de estas declaraciones en radio, Gödel, en el segundo congreso de epistemología de las ciencias exactas en Königsberg, dice que tiene la demostración del siguiente teorema. Él dice que hay ciertas teorías, que son las aritméticas consistentes y computables, que son incompletas. Es decir, que hay ciertas teorías que no pueden demostrar todo, ¿no? Y dice, bueno, realmente estoy pidiendo mucho en las hipótesis, porque si estoy pidiendo poco, claro, si ya en cualquier momento en que pretenda formalizar todas las matemáticas ya se cumplen estas cosas, es que ya no puedo encontrar un sistema completo. Pero si estoy pidiendo mucho, a lo mejor todavía hay cierta esperanza. Bueno, para ello voy a ir definiendo qué es cada cosa bueno, una a una. Una teoría vamos a decir que es aritmética, si es verdadera en nuestro modelo de la aritmética, ¿no? Si realmente para nosotros sus axiomas son verdaderos, y si puede demostrar los axiomas de los naturales. O sea, es decir, que realmente estamos pidiendo que la teoría sea verdadera y que cumpla un par de cosas de la aritmética. O sea, realmente no estamos pidiendo mucho. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? La teoría de los naturales no te puede demostrar ni que todo número es par o impar, porque tiene modelos en los que esto no se cumple. Luego, una teoría es consistente si no existe una fórmula tal que podamos demostrar la afirmación y su negación, es decir, que no tiene contradicciones. Y dice, bueno, a lo mejor me puedo permitir alguna contradicción, pero es que no puedes hacerlo, porque en el momento en que tengas una contradicción ya vas a poder demostrar absolutamente todo, tanto la afirmación como la negación de cualquier teorema, y es que eso no te sirve para nada, porque pierdes cualquier valor de todas las demostraciones. O sea, no te sirve de nada una cosa en la que sabes que todo es cierto, y encima contradictorio. Y luego, computable, que es así el término más raro a priori, es que tengamos una máquina de Turing o un algoritmo que nos decida si un axioma está o no en la teoría. Realmente esta idea se va a asociar con lo que una persona puede, digamos, abarcar en un tiempo finito y con recursos finitos. Entonces, por ejemplo, cualquier teoría finita va a ser computable. Entonces, claro, el primer teorema de completitud nos dice que si tengo una cosa que puedo manejar, que no tenga contradicciones y que cumpla un puñado de axiomas, entonces va a ser incompleto. En particular, nos dice que no vamos a poder axiomatizar toda la matemática toda la aritmética de una manera coherente, ¿no? Y luego, si no podemos formalizar toda la aritmética de una manera coherente, pues menos las matemáticas en general. Luego, por este motivo, el programa formalista de Hilbert cae. Entonces, bueno, ahora que hemos entendido un poco más el teorema, voy a explicaros una idea de cómo demostrarlo. Gödel se basa en las paradojas autorreferenciales. Por ejemplo, la del mentiroso, que dice que yo miento, entonces si estoy mintiendo estoy diciendo la verdad, pero si digo la verdad estoy mintiendo. Entonces ahí tienes una paradoja. Él lo que consigue escribir, además de una manera constructiva, es la sentencia que afirma de sí misma que no es demostrable, ¿no? Entonces,
Si yo puedo escribir con símbolos, o sea, para todo x existe y no sé qué, si yo puedo escribir con símbolos una sentencia que afirma que no es demostrable, claro, ¿qué pasa si es demostrable? Pues si pudiéramos demostrarlo, ¿no? Recordar que es los dos palitos, si pudiéramos demostrarlo, entonces, esto es una idea, ¿vale? O sea, en el fondo tiene más chicha, pero si pudiéramos demostrarlo, entonces no sería demostrable. Pues estamos en un absurdo. Y si no fuera demostrable, entonces, o sea, si pudiéramos demostrar la negación, ¿qué pasaría? Que entonces sería verdad que sería demostrable. Y entonces estamos en un absurdo, porque estamos pidiendo que nuestra teoría sea consistente, no queremos contradicciones. Luego, si conseguimos encontrar esta fórmula, si podemos escribirla, este teorema, no vamos a poder demostrarla. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, me fijo en que esto es lo mismo que decir que no existe ninguna demostración de sigma, ¿vale? Esta sigma se le llama sentencia de Gödel, pero la voy a anotar por sigma, con los axiomas de T. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, claro, tenemos un problema, y es que los teoremas no hablan de teoremas, los teoremas hablan de números, y tampoco los teoremas hablan de demostraciones, los teoremas siguen hablando de números. Entonces tenemos que encontrar una manera de asignarle a cada teorema un número, y esto es lo que se conoce como la numeración de Gödel. Lo que él hace es, esto es un ejemplo, a cada símbolo del lenguaje le asocia un número, ¿vale? Y a esta secuencia finita de números, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí el para todo es el 3, la x es el 2, etcétera, ¿no? Pues yo ahora eso lo he transformado en una secuencia finita de números. Y yo a eso, las secuencias finitas sí que las puedo enumerar. Entonces a ese le asocio un número. Entonces, por ejemplo, podría ser que, esto me lo he inventado, x igual a x tuviera el número 30. O la fórmula que te afirma que todo número es par o impar, pues tuviera el número 100. Pues así, con todas las sentencias y fórmulas, y de una manera computable, además, que eso es muy conveniente. Que creo que he tocado un... Uy, esto. Pequeño fallo técnico. A ver. Que no aproveche la gente para irse ahora. Qué raro. A ver si no. Claro, esto a los que tengan pizarra no le va a pasar. A los que lo hagan en pizarra no le va a pasar. A ver, moderatura. Creo que ya está, ¿eh? Vale, sí, ya está. Genial. Vale, ahora tengo una manera de, continuando con lo anterior, tengo una manera de transformar mis teoremas, que realmente es algo que es una idea, tengo una manera de llevarlo al mundo de los números, ¿no? Y luego, de igual manera, yo puedo hacer esto con las demostraciones, porque al final una demostración es, por el teorema 1 se cumple tal, por el teorema 2 se cumple tal, así hasta un número finito de teoremas y terminas. Entonces, si yo tengo una manera de transformar los teoremas en números, pues al igual que con los teoremas cogíamos los símbolos y a cada uno le damos un número, pues aquí transformamos la demostración, que es una secuencia finita de teoremas y de reglas lógicas, la transformamos en una secuencia finita de números. Y ya con esto, a esto le podemos asignar un número. Y además de una manera, lo que he dicho antes, computable, y de manera que a dos demostraciones no le corresponda el mismo número. Entonces, de nuevo, tengo mis demostraciones, que es una idea abstracta, y la he metido en el mundo de los números.
Entonces, ahora, mediante un salto de fe muy grande, eh, porque al principio pensaba explicarlo, pero me estaba metiendo demasiado en muchos rollos que no venía a cuento, realmente vamos a poder escribir con símbolos una fórmula de demostrabilidad, ¿vale? Que, bueno, la voy leyendo. Esta fórmula nos dice que no existe un x tal que x demuestra m, ¿vale? Tal que x es una demostración formal y demuestra m. Es decir, con m siendo el número de Gödel, que es el número que le había asociado a los teoremas, el número de Gödel de un teorema. Entonces, ¿qué significa esto? Que, claro, lo que he dicho antes, no existe ningún número x que sea un número de una demostración del teorema con número de Gödel m, ¿vale? Es decir, el teorema número m no es demostrable, ¿vale? Yo esto lo he podido escribir, o sea, Gödel esto lo puede escribir. En verdad lo hace de una manera recursiva y no lo escribe porque no sé cuántas páginas sería esto, pero o sea, se puede escribir con símbolos, con para todo existe, tal, tal. Claro, a mí me convendría tener un teorema que se cumpliera, no sé si tengo tizas, a mí me convendría tener esto. ¿No? Yo me convendría tener un teorema tal que esto fuera verdad, que se cumpliera sigma, si solo si se cumple la fórmula de demostrabilidad esta, evaluada entre comillas en sigma, ¿no? Entonces tendría que sigma, la sentencia que va a ser la sentencia de Gödel, va a ser equivalente a el teorema sigma no es demostrable, es decir, sería la fórmula que afirma que realmente no es demostrable. O casualidad que efectivamente tenemos este teorema. El teorema de punto fijo. Para cada fórmula podemos construir una fórmula de una sentencia sigma de estas maneras, de esta manera, además para cualquier fórmula en una variable. Luego, aplicado a la fórmula de demostrabilidad, ya hemos conseguido encontrar la sentencia que realmente afirma de sí mismo que no es demostrable. Bueno, aquí lo pongo otra vez. Sigma quiere decir que el teorema sigma no es demostrable por t. Y a esta sentencia la llamamos la sentencia de Gödel, y por el argumento que os he dicho antes, teniendo bastante más cuidado, vamos a ver que efectivamente nuestra teoría no puede demostrar ni la afirmación ni la negación. Y luego además, es que esta sentencia, claro, podría ser en nuestro modelo de la aritmética, podría ser verdadera o falsa. Pues resulta que esta sentencia es verdadera. Y entonces hemos encontrado una sentencia que es verdadera, pero que no vamos a poder demostrar nunca. Y entonces, claro, me dices, vale, pues si yo tengo mi teoría y encuentro una sentencia que no puedo demostrar, pues la meto en los axiomas, no hay problema. Claro, pero es que ahora ya tendría otra teoría. Imagínate que hago T unión sigma. Claro, ahora evidentemente puedo demostrar sigma, están mis axiomas, pero es que tendría una nueva teoría que sería, de nuevo, consistente, computable y aritmética. Entonces existiría otra sentencia sigma prima que no podríamos demostrar. Y así lo podemos ir haciendo. Si metemos esta nueva sentencia en nuestros axiomas, existe otra, y así hasta que estamos en un proceso que no termina. Así que nunca vamos a poder demostrar todo. Claro, aquí pues adiós al programa formalista. Pero bueno, había más cosas en el programa formalista. Puedo intentar encontrar algo coherente, algo coherente que pueda demostrar su consistencia, ¿vale? Que yo pueda estar seguro de que no tiene contradicciones. Y luego, además, si encima tengo un algoritmo que me dice si un teorema es demostrable o no, pues mejor que mejor. Bueno, resulta que Neumann, que fue también un matemático muy importante del siglo anterior,
Neumann estaba en la conferencia que dio Gödel, donde anunciaba su primer teorema. Y él, pues debe ser que empezó a acribillar las preguntas a Gödel. El pobre Gödel, un poco cohibido, le dijo con muchos detalles, tal. Y él en su casa estuvo pensando en estos resultados, porque además Neumann creo que era formalista también. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Claro, entonces el primer teorema le chocó. Pero bueno, él estuvo pensando y llegó a una consecuencia que a él le desconcertó bastante, ¿no? Llegó a la siguiente consecuencia, que se lo comentó a Gödel, pero Gödel le dijo que ya lo sabía, que no hacía falta que se lo dijera. Bueno, esto exactamente creo que no se lo dijo así, pero básicamente que él ya lo sabía, que ya había deducido que ninguna teoría aritmética inductiva es simplemente que podamos hacer inducción, o sea, realmente no es pedir tanto, consistente y computable puede probar su consistencia. Y la manera en que lo hace es precisamente encontrando una fórmula que afirma que la teoría es consistente y demuestra, no lo voy a hacer, que no se puede demostrar esta sentencia. Entonces, claro, igual, yo tengo mi teoría y tengo la fórmula de consistencia, no puedo demostrarla. Bueno, pues me pongo como axioma que es consistente. Claro, ahora tengo otra teoría que tampoco sé si es consistente. Y así, hasta que no terminas. Entonces, al final, por más axiomas que metas, no vas a poder saber si una teoría es suficientemente buena, porque sí que hay teorías completas y consistentes, pero evidentemente no te formalizan toda la aritmética. O sea, nunca vas a saber si verdaderamente tus axiomas son consistentes o no. O sea, porque por lo menos antes dice, bueno, la completitud, bueno, no puedo demostrar todo. Pero es que esto, no saber si una teoría va a ser consistente o no, es que algún día podríamos encontrar una contradicción en las matemáticas y pues tendríamos que planteárnoslo de nuevo. Bueno, entonces esta es la traducción del segundo teorema. Nunca podemos estar seguros de si nuestros axiomas son contradictorios o no. Y queda la decibilidad. Entonces, no sé si que levante la mano quien cree que se puede encontrar una teoría relativamente buena que sea decidible. Vale. Pues tú fuera. Bueno, decidible, recuerdo que es que yo tengo un algoritmo que decida si una fórmula se puede demostrar o no. ¿Vale? Pues esto no es gracias a Gödel, es gracias a Alonzo Church y a Alan Turing, que a Turing supongo que le conoceréis más, que bueno, en 1936 demuestran de manera más o menos independiente. Turing lo hace con máquinas de Turing y Alonzo Church lo hace con el cálculo lambda. Demuestran que cualquier teoría aritmética y consistente es indecidible. Es decir, no vamos a tener un algoritmo que me pueda decir si puedo demostrar un teorema o no. Realmente ellos lo que hacen es probar que el problema de parada, que es decidir si una máquina a priori se va a parar o no, prueban que ese problema es indecidible, y en particular pues toda la matemática. Entonces ya, adiós al programa formalista. Hilbert creo que se lo tomó relativamente bien, o sea, lo he pintado aquí como muy enfadado, pero tampoco le daría mucho tiempo, porque esto fue en 1936 y él murió en el 43. Entonces, bueno, en conclusión, y ya termino, nunca podremos demostrar toda la verdad, y aquí recupero el eslogan de ignoramus et ignorabimus. Nunca podremos saber si nuestras teorías suficientemente buenas tienen contradicciones, y en verdad esto puede ser un alivio para algunos. Nunca podremos encontrar un algoritmo que demuestre todas las verdades de las matemáticas. Y bueno, ya he terminado. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Es que se tiene que escuchar en el vídeo. Sí, ¿has dado la definición de una teoría aritmética? Porque todo...
Sí, sí, sí. O sea, todo esto se aplica a teorías aritméticas Claro. en concreto, ¿no? Claro. Sí, aritmética era que tú pudieras, o sea, tú pudieras demostrar los axiomas de la teoría de los naturales que he puesto antes. Que, o sea, no hacía falta que te quedaras con la teoría, simplemente que tengas en cuenta de que son axiomas realmente, o sea, a ver, depende de para qué cosa, pero son realmente débiles, ¿vale? O sea, el primero era que si le sumas 1 a un número es distinto de 0, o sea, realmente no es pedir mucho. Entonces, claro, la cosa es que en el momento en que tenga un puñado de verdades que son evidentes, ya mi teoría va a ser, y que sea consistente y computable, ya mi teoría va a ser incompleta. Entonces, realmente esa es la profundidad, que en el momento en que tengas suficiente expresividad, ya no vas a poder demostrar todo. Tú, vale. ¿Necesitas lo de que sea aritmética para utilizar? ¿Necesitas eso para poder demostrar lo de a los teoremas, asignarles números y a las demostraciones también? O sea, por eso necesitas que sea aritmética, Sí, sí, ¿no? sí. Era solo eso. O sea, realmente lo de aritmética se usa un par de veces. Ahora mismo no recuerdo exactamente en qué partes, porque o sea, la demostración da para un TFG entero. O sea, pero sí se necesita. Ah, sí, dáselo a... No sé si tiene mucho sentido o no, pero antes del teorema de incompletitud está el de completitud. Entonces, el que T pueda demostrar una sentencia equivale a que la sentencia se acierta en todos los modelos de la teoría. No sé si entonces eso implica que hay alguna demostración más semántica en vez de tan sintáctica de estos teoremas de incompletitud. Ni idea, ¿eh? O sea, pregunto desde la ignorancia. Realmente no lo sé. O sea, no sé si hay... Porque yo solo he visto una demostración. Del segundo teorema de incompletitud sí que sé que hay varias, porque básicamente porque cuando yo estuve haciendo el TFG estuve mirando, o sea, lo puse como apéndice y estuve mirando varios libros y al final puse la que más me cuadró. Del teorema de incompletitud, pues probablemente también, pero la verdad es que no he tenido el gusto de conocerla. La última, iba a preguntar también que evidentemente hacemos matemáticas sin ningún temor a encontrarnos con ninguna contradicción. Entonces la pregunta es si eso tiene una razón. O sea, si hay algún teorema que diga que, bueno, pueden ser inconsistentes las matemáticas, pero nunca nos vamos a encontrar la contradicción. O sea, claro, yo lo que creo es que, claro, al final lo que puede ser inconsistente es la teoría con la que tú axiomatices las matemáticas. Pero la experiencia nos dice que las matemáticas funcionan. Entonces, algo bueno tiene que haber. Si alguien encuentra una contradicción en la teoría de conjuntos, pues tiramos todos los libros de teoría de conjuntos y nos metemos otros axiomas cruzando los dedos de que no... O sea, es lo que yo creo, no sé si a lo mejor hay otra razón más profunda, pero o sea, yo lo que creo es eso, que en la experiencia funciona. De hecho, eso se lo pregunté a Elías y me dijo que no íbamos a encontrar ninguna, pero más bien así, cruzando los dedos. No hace falta un ratito, o sea, quería aprovechar. Bien, gracias. No, aporto también desde el friquismo, ¿no? Yo no leí esta prueba, pero en función de lo que decía acá el compañero, hay una prueba de incompletitud, no la leí, son de esas cosas que uno dice fun facts y dice, esto suena increíble, pero nunca lee. Hubo un investigador, Chaitin, que investigó los fenómenos de incompletitud desde la probabilidad. Entonces, no es tan semántica tal vez que es lo que estás viendo, pero se llama, si vos buscas la constante de Chaitin, es una constante muy loca que es como incomputable, y con esa constante, que es como la probabilidad de que una máquina de Turing pare, con eso puedes demostrar incompletitud. Es como más una demostración más probabilística que model teorética, que es lo que estabas diciendo, pero por ahí te interesa. Yo no la leí, sí leí la definición y las pruebas de las propiedades de Chaitin, del número de Chaitin, y están tremendas. Es como, muy bueno fun facts, pero bueno, por ahí te sirve, era para aportar eso.
yo quería hacer un comentario sobre la parte en la que hablaste sobre cómo, debido a que las teorías aritméticas versan sobre números naturales, hace falta codificar las demostraciones y las sentencias mediante números. No sé si la condición de computabilidad ya lo evita, pero a priori no debería haber nada que nos impida tener un modelo no numerable de una teoría aritmética. Entonces, la técnica de mapear biyectivamente sentencias en números naturales no funcionaría en este caso. ¿Y cómo procedería el resto del argumento? O sea, perdona, o sea, te refieres, el conjunto de teoremas es numerable. Eso, o sea, entonces podemos, ya a priori, o sea, lo único que nos interesa es transformar los teoremas en números. Que haya modelos no numerables realmente no nos afecta, porque, o sea, no nos afecta que haya modelos no numerables. Lo único que nos interesa es que o sea, nosotros podamos mapear los teoremas en números, pero una teoría, o sea, una teoría puede ser numerable y tener un modelo no numerable, eso perfectamente puedes hacerlo. No sé si respondo a tu pregunta. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Sí. A ver, os voy a comenzar recomendándoos un libro al que todos tendríais acceso porque es de Springer, desde la Biblioteca de Matemáticas, que se llama Limits of Mathematics, de un tal Dirk Hofmann, ¿de acuerdo? Pero Limits of Mathematics es de este año, del 25, y es fantástico sobre todas estas cosas, incluido la constante de Chaitin, que por desgracia es muchísimo más complicado de lo que has asumido. Bueno, simplemente detallar que es una constante que existe pero que nunca podrás computar y por lo tanto es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, volviendo a las contradicciones entre completitud e incompletitud, completitud es de primer orden, ¿vale? Y para incompletitud necesitas segundo orden. Al final, claro, porque la fórmula que, por ejemplo, dice que los programas paran o no paran es de segundo orden, Bueno, por ejemplo. sí. Entonces, esa es la razón por la cual es perfectamente compatible. Por desgracia, la lógica de primer orden no llega muy lejos, porque en cuanto tienes que poner inducción, es de segundo orden. La suma de inducción es de segundo orden. Sí, o sea, realmente claro, lo que se hace es considerar un conjunto, o sea, tu teoría va a ser, como entre comillas, de primer orden, pero vas a tener infinitos axiomas, realmente. ¿Cuál? No, la teoría... O sea, sí, es de segundo orden, pero tú hay teorías infinitas que las puedes tratar como teorías de primer orden. O sea, hay teorías infinitas que tú puedes tratarlas como teorías de primer orden. No, sí, claro, pero tú no puedes escribir la suma de inducción con primer orden. Pues, a ver, si ¿No? metes una, si tu conjunto de teoremas, o sea, cada teorema es una... No, pero si el problema es dónde se mueven las variables. Para cuantificar en la suma de inducción necesitas variables que se mueven en conjuntos. Claro. Pero, o sea, lo que yo vi que se hace es... sí, es de segundo orden, efectivamente. Pero lo que yo veo que se hace es... tus teoremas son secuencias finitas, ¿no? Entonces, No, tú pero si no hay... Vamos a ver, es de segundo orden y por eso es incompleta. O sea, lo de la completitud que se ha comentado antes es solo para la de primer orden. Por eso no hay ninguna contradicción entre el axioma de completitud y el axioma de incompletitud. No hay más. No, bueno. no tienes que... Sí, bueno, perdona, sí. A lo mejor no te he entendido bien, pero sí. O sea, sí. Bueno, Ya de, está. de momento nada más, pero recomendaros vivamente el libro este, que es magnífico y cuenta además todas las cosas históricamente también, presentando esbozos un poco en la línea de lo que has hecho tú, de demostraciones, quizá yendo un poquito más allá, pero intentando Sí, no liarse más de la cuenta, de cuando las cosas van a ser técnicamente demasiado complicadas, esas mejor me las callo y quien quiera que se las lea en la bibliografía. Y ya digo que a mí, desde luego, me ha impactado
el libro, recordándome muchas cosas que sabía desde hace mucho tiempo, pero otras que incluso son relativamente nuevas y muy sorprendentes. Una última cosa sí quería añadir respecto de la cuestión de pueden ser inconsistentes y no darnos cuenta nunca. Claro, esto está relacionado con una cosa que no has comentado y que es el siguiente paso. La incompletitud, la incompletitud nos dice cosas que no se pueden demostrar porque ninguna demostración, por larga que fuera, podría demostrarlo. Pero una teoría asociada a la computabilidad es la complejidad. Entonces, claro, la cuestión filosófica interesante es ¿qué pasa si hay demostraciones de ciertas cosas que son tan grandes como el tamaño del universo y no hay ninguna otra demostración de eso más corta? En la práctica viviríamos todo el tiempo felices pensando que esa cosa no se puede demostrar, porque nadie la va a demostrar. Y eso tendría que ver con que puede ser que estemos viviendo en el lado bueno, en el que, empezando con los axiomas, cualquier demostración de inconsistencia, es decir, cualquier demostración de una cosa que previamente hemos demostrado que es cierta, simplemente es demasiado larga. Y por lo tanto, mientras que no tengamos tiempo para computarla, vamos a vivir tranquilos, pero eso sí engañados, porque en algún momento llegaríamos a que en el otro lado, por así decirlo, en la otra vida, porque tardaríamos demasiado, las cosas serían todas verdad y mentira a la vez. Sí, exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se calcula el número este de Gödel? ¿Cuál es la secuencia de números? Sí. Es muy recursivo, ¿vale? O sea, lo que tú haces es, son muchísimas funciones entre medias y, o sea, realmente por eso no lo he puesto aquí, porque es como demasiado, no complicado, sino que te tienes que estar leyendo todo para entenderlo bien. Pero lo que haces es, se hace de manera recursiva, o sea, al final, tiza, aquí. Por ejemplo, si tú tienes esta fórmula, tú lo que empiezas es numerando los símbolos y luego expresiones de este tipo, ¿vale? Y luego, después, te coges este número, que ya lo tienes numerado, ¿vale? Y te buscas una asociación de digamos, a ver. O sea, tú estos símbolos los tenías numerados, ¿no? Pues, yo qué sé, el número del para todo. No, o sea, tú tienes numeradas los términos, las formas más simples, y tú por recursividad vas numerando, vas construyendo todas las fórmulas. Realmente así es como se hace. O sea, la idea, lo que es importante es que es recursivo y que es inyectivo. O sea, es realmente lo importante. Pero para entenderlo, o sea, tienes que ponerte a mirar todas las fórmulas y es como, o sea, todas las funciones que se definen y bueno, no daba para una charla, por eso no lo he puesto. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más o pasamos? Gracias. Vale, lo primero sí, ¿no? Vale. Lo primero dijiste que podías encontrar un sigma un teorema sigma que no podías demostrar, pero que era verdadero. ¿Cómo sabes que es verdadero si no lo puedes demostrar? Esa es como una segunda parte de la prueba. Entonces, tú puedes demostrar que es verdadero, ¿vale? Tú puedes demostrar que es verdadero. Lo que no puedes demostrar es que con tus axiomas puedes demostrar la fórmula. O sea, tú no puedes demostrar la fórmula con tus axiomas, pero por cuestiones es verdadera, ¿vale? También te digo, podría ser, claro, realmente es como una pequeña trampa. Lo que nos importa es que tú no puedas demostrar esa fórmula, porque en las estructuras, en los modelos, vas a tener que algo es o verdadero o es falso, ¿vale? O sea, si esa fórmula no fuera verdadera, lo que sería verdadera sería su negación, ¿vale? O sea, aún así sí que tendríamos una sentencia que sería verdadera pero no demostrable. No sé si, o sea, pero para demostrarlo, pues es más, en plan,
no sé, un párrafo o algo así de demostración. No te podría dar una respuesta ahora. Y como última pregunta, que ya me da un poco de palo, porque además creo que lo has dicho antes, pero estaba distraído con Bueno, no Oscar. te preocupes. No te Entonces, preocupes. si me dices que no quieres respondérmelo ahora, que me lo dices luego, lo que sea, pues me dices eso y ya está. En algún momento has dicho como que el número de teoremas en una teoría Sí. era finito, No, numerable. numerable, vale, pero eso es porque es aritmética. No. O En toda sea, en teoría. lógica de primer orden sí que lo tienes. Ah, vale, eso de primer orden y Eso segundo de orden, primer vale, pues eso. Claro. ¿Qué? Claro. Efectivamente. O sea, tú tienes un lenguaje numerable. O sea, sí, todo esto supone que el lenguaje es numerable. Y en el lenguaje, o sea, al final tus teoremas son secuencias finitas, ¿vale? Y tú puedes numerar las secuencias finitas. Por eso es por lo que puedes hacerlo, si no tendrías problemas de cardinalidad. Pero no en este caso. No, sí, aquí todo es supuesto que el lenguaje es numerable. Y de hecho computable, que es... O sea, claro, relacionado con esto, el lenguaje tiene que ser computable, porque si no fuera computable, ya a priori no podríamos tratar con él. Entonces ya tendríamos cosas que no podríamos... tendríamos cosas que no podríamos tratar. Entonces, claro, realmente pedir que sea computable tampoco es pedir demasiado, es pedir que nosotros podamos trabajar con el lenguaje. Por eso también pedimos que las teorías sean computables, para que nosotros podamos trabajar con esas teorías. Existen lenguajes no numerables también, ¿no? Sí, claro, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Vale, quedan 3 minutos para la siguiente charla. Bueno, a lo mejor es meterse un poco en un fregado, pero ¿cómo, o sea, a cada sentencia le asignas un número de Gödel, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo garantizas que esa asignación es inyectiva? O sea, ¿cómo puede ser que dos sentencias distintas no tengan el mismo número? No sé si esto es da para demasiado, pero bueno, esa es la pregunta. Sí, o sea, realmente es que no podría decírtelo ahora. O sea, me refiero, es lo que he dicho antes. O sea, es que, de hecho, lo comento. Para hacer la numeración de Gödel, primero te tienes que definir una función que sea inyectiva y computable de n cuadrado a n. Luego te tienes que definir otra función beta, que es la beta de Gödel, que tiene ciertas propiedades muy buenas. Luego, a partir de la beta de Gödel, te defines los números secuenciales, que es la manera que tú tienes de asignar a cada secuencia finita de números un número, ¿vale? De manera inyectiva y computable. Y luego ya con esto le asocias a cada símbolo del lenguaje un número, Sn, y ya con estas dos cosas ya te puedes definir la numeración de Gödel. O sea, es toda esta cadena de definiciones. Realmente, claro, es que la idea, o sea, el hacer todo esto es brillante porque, o sea, son cosas como súper finas y que en cualquier momento te podría fallar. De hecho, o sea, haciendo demostraciones te puedes equivocar muy fácilmente porque juega también con ese espíritu filosófico y en cualquier momento te puedes equivocar en argumentos y eso, o sea, luego al final es todo muy hilado, ¿vale? O sea, ya te digo, para definir esto, 1, 2, 3, 4, 5 cosas te tienes que definir. O sea, es complicadillo. Si quieres luego en 1 hora te lo explico. Perfecto. Te lo explico todo. Gracias. Gracias. Bueno, espera.
Hola, hola. Hola. ¿Se oye? ¿Se oye? Qué vergüenza. Víctor. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a Víctor. Gracias también a Cometas por haber organizado esto. Hay que decir que cuando yo estaba en Cometas hace no tanto, no se organizaban tantas cosas y definitivamente tan guays, y no nos dejaban nunca utilizar este aula, así que somos unos privilegiados. Antes de empezar, pues quizá, imagino que todos habréis leído el título de la charla y quizá debería hacer algún apunte sobre esto. Bueno, la charla es cuando Gödel intentó demostrar la existencia de Dios. Gödel, el mismo del que nos está hablando Víctor. Evidentemente, no pretendo que esta charla sea para nada una charla de teología, de filosofía. No pretendo convencer a nadie de que Dios existe. Para eso me podéis buscar en la cafetería después, si queréis. Sino que este tipo de argumentos, y en particular el argumento de Gödel, utiliza ciertas cositas de lógica que pues, no aparecen en la asignatura que vemos en la carrera de la asignatura optativa de tercero, no se suelen tocar, y entonces pues, pasamos por nuestra vida siendo matemáticos y algunos incluso logistas sin haber visto ciertos tipos de lógica, como pues, la lógica de segundo orden que nos hablaban por ahí, me han preguntado además lo que era, y otra cosa que voy a introducir, que es la lógica modal. Entonces, antes de nada, ¿cuándo intentó un matemático, Gödel, demostrar a Dios y por qué? Todo esto versa sobre una cosa que se llama el argumento ontológico de Gödel, que sigue una larga tradición de argumentos ontológicos que empiezan con San Anselmo de Canterbury, allá por el siglo X, creo que es, no estoy seguro ahora mismo. Y la idea es que hay muchas maneras en las que la gente ha intentado demostrar que Dios existe, ¿no? Ha intentado demostrar pues, que hay un código moral y por tanto Dios existe, o que es necesario que haya una causa incausada, ¿no? Si seguimos la cadena de causalidad, y entonces esa causa incausada debe ser Dios. Pero hay un tipo de argumentos mucho más puramente lógicos que versan simplemente sobre la esencia de lo que es Dios, ¿no? De su propia naturaleza. Por eso se llama ontológico. La ontología en la filosofía es lo que estudia los entes. Entonces, pues por la propia naturaleza del ente que es Dios, tiene que existir, ¿no? Y el primer argumento de estos fue el de San Anselmo, que decía algo así como: Dios es lo más grande de lo que se puede pensar, o lo mejor, lo que sea. Si algo existe en la mente, pero no existe en la realidad, es peor que si existe en la mente y existe en la realidad. Como Dios existe en la mente, pues tiene que existir en la realidad, porque si no habría otra cosa mejor en la que yo podría pensar. Es como muy intangible, ¿no? Pero es esa primera idea que varios han seguido utilizando después. Y dos predecesores de lo que hizo Gödel, muy importantes, que os sonarán los nombres, fueron Descartes y Leibniz. Descartes dijo que en la naturaleza de Dios estaba necesariamente existir. Y Leibniz intenta resolver unos problemas que tenía el argumento de Descartes diciendo que
Dios es aquel que posee todas las perfecciones, es decir, todas las cualidades buenas. Entonces, si cuando siglos más tarde llega Gödel y ve todo esto, ve que pues, hay un par de cosillas ahí que la lógica de primer orden, como la que nos ha explicado Víctor, no pueden abarcar. Uno es el concepto de necesidad, ¿no? Decía Descartes que necesariamente existe. Y otro es esa idea de decir que cumple todas las propiedades buenas. Pues si digo todas las propiedades, de ahí de algún modo estoy utilizando un para todo con algo que no es una entidad, es una propiedad de un objeto. Entonces, por ello, todo esto se enmarca, y es un poco la idea de esta charla, hablar de estas dos cosas. La lógica modal de orden superior. Modal nos permite hablar de necesidad, de posibilidad y necesidad. Y orden superior nos va a permitir eso de cuantificar las propiedades. Entonces, al final os daré el argumento con todo el argumento de Gödel, con todo el detalle que nos dé tiempo, pero lo primero que quiero hacer es introducir al menos un poco estas dos lógicas. Me voy a parar un poco más en la lógica modal, porque es un poco más rara, y lo que nos dé tiempo de la lógica de orden superior. Entonces, recuerdo un poco lo que nos ha explicado Víctor, para los que no hayáis visto lógica de primer orden antes. Para yo, ¿cómo defino la lógica de primer orden? Bueno, primero defino los símbolos que puedo utilizar, que van a ser pues, los símbolos de la lógica de siempre, el i, el o, el condicional, el bicondicional y la negación. Y luego otros dos símbolos que se llaman cuantificadores, que son el para todo y el existe. Puedo utilizar variables, x, y, z, lo que sea. Y luego lo que hago es definir lo que es un lenguaje de primer orden. Y un lenguaje es un conjunto de símbolos que pueden ser de tres tipos. Símbolos de constante, símbolos de relación o símbolos de función. Que luego cuando lo interpreto, con todas las estructuras que nos ha contado Víctor, pues los símbolos de constante los interpreto como un elemento del universo, los símbolos de relación como un subconjunto del producto cartesiano, una relación en el universo, y los símbolos de función como una función de un producto cartesiano del universo al universo, ¿no? Entonces las estructuras, si un lenguaje tiene, pues voy a poner un conjunto de símbolos de constante, de relación y de función, pues una estructura M es primero un universo, un conjunto, creo que hay que pedir que sea no vacío, y luego una interpretación de todos estos, ¿no? Que podemos ver, vamos a decir, llamarlo I, que sea una función que va del lenguaje a lo que sea apropiado. Las constantes va del lenguaje a el universo, las relaciones del lenguaje a subconjuntos del producto cartesiano, todo eso, ¿no? Entonces, la lógica modal busca ampliar todo esto que hace la lógica de primer orden. ¿Por qué? Porque cuando yo digo con lógica de primer orden que para todo x existe un y tal que x es mayor que y, esto puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Esto sería una fórmula de primer orden. Pero en el lenguaje natural, cuando hablamos normalmente, esto no es tan simple, ¿no? No todas las cosas son simplemente verdaderas o simplemente falsas. Depende, a veces, de la situación. Si yo digo, por ejemplo, llegué a casa y cené, pues en lógica de primer orden, yo tendría una fórmula, una sentencia,
que es una sentencia, no sé si lo ha dicho Víctor, una fórmula en la que todas las variables están cuantificadas, entonces ninguna queda suelta por ahí. Tendría una sentencia que fuera llegué a casa y otra sentencia que fuera y cené. Llegué a casa y cené. Pero si yo digo llegué a casa y cené digo cené y llegué a casa, entendemos cosas distintas. Entendemos que primero llegué a casa y luego cené, o que primero cené y luego llegué a casa. Pero esta fórmula y esta vienen a ser lo mismo. Entonces, no hay una manera de decir qué ocurre antes y qué ocurre después. Esa es una de las cosas que podría resolver la lógica modal, ¿vale? Cuando empiezas a investigar un poco sobre lógica modal, como es algo que los filósofos tocan mucho, hay muchas interpretaciones. Esto sería como lógica modal temporal, hay lógica modal epistémica, lo que sea, ¿vale? Esa es un poco la motivación. Para nosotros, simplemente a todo lo que ya sabemos de lógica de primer orden, añadimos dos símbolos. El cuadradito y el rombo. El cuadradito se lee necesariamente. Bueno, no lo voy a decir. Se lee necesariamente. El rombo se lee posiblemente. Entonces ahora puedo decir que una fórmula necesariamente se cumple. Necesariamente para todo x existe un y tal que x es mayor que y. Y puedo decir que una fórmula posiblemente se cumple. Pero, ¿cómo hago una interpretación del lenguaje para que esto tenga sentido? ¿Qué es lo que quiere decir que necesariamente se cumple? Que se cumplen todas las posibles situaciones. Pues, ahora ya sí que, definición, un marco, marco va a ser como la base de los distintos tipos que puedo tener de lógicas modales. Un marco lo que es un par W, R, donde W es un conjunto no vacío que se llama de los posibles mundos, las posibles situaciones donde puede pasar, donde puede ser algo verdad o falso, y R es una relación en W, que, como se interpreta normalmente, es como los mundos pueden verse unos a otros, ¿vale? Más o menos. De momento, simplemente una relación, luego veremos que igual le ponemos alguna restricción más. Entonces, un modelo de lógica modal en un lenguaje L y con un marco es una tupla que tengo el marco y luego el universo, otra vez, y una interpretación. Pero ahora la interpretación, igual que aquí, ¿no? Interpreto los símbolos del lenguaje. Pero ahora la interpretación va a depender de en qué mundo esté. Entonces no tengo una sola fórmula de interpretación, tengo una fórmula de interpretación para cada posible mundo. Y esto es un paréntesis. Entonces, esto es un modelo. Interpreto de manera distinta los símbolos del lenguaje para los posibles mundos. De modo que, donde antes decir que si tenía una fórmula, un modelo satisface una fórmula, pongamos, sustituyendo las variables libres, las que no están cuantificadas, por ciertas constantes o ciertos valores del universo. Esto cuando, pues al sustituir esas fórmulas me da una cosa que es verdad en el modelo. Si yo lo hago en lógica modal, ya no va a ser así tan fácil. Voy a tener que decir en qué mundo me estoy moviendo. Entonces, si la fórmula es una fórmula de primer orden normal, sin mi cuadrado y mi rombo, M ¿satisface la fórmula? Sí, la satisface como fórmula de primer orden en
con la interpretación del mundo en el que está. Y si la fórmula es del estilo cuadradito phi, lo que sea, entonces M satisface la fórmula si para todo posible mundo que está relacionado con W, es decir, todo mundo que W ve, M satisface la fórmula en este otro mundo, así. Y el rombo es lo mismo, pero en vez de un para todo, un existe. Existe un mundo que W ve tal que, pues, M satisface la fórmula en este otro mundo. ¿Vale? Y, siguiendo con esto. Vale. Esto sería la sintaxis, cómo construyo yo las fórmulas en lógica modal, cómo las interpreto, la semántica, y lo siguiente que se suele hablar cuando se introduce una lógica es cómo demuestro yo cosas. ¿Vale? Víctor nos ha hablado de que la lógica de primer orden es completa, ¿no? Que hay el teorema de completitud que nos lía mucho, pero no ha dicho qué quiere decir ese sistema de demostración. Entonces, hay muchas posibles maneras de demostrar en lógica de primer orden, y en general de hacer sistemas de inferencia en lógica hay muchas maneras. Yo voy a recordar un poco, para los que hayáis cursado la asignatura del grado, la que al menos a mí Daniel Palacín me dio en su día, imagino que Elías la seguirá dando ahora. Y básicamente, bueno, esto lo ha dicho Víctor, una demostración, si yo tengo una teoría que es un conjunto de sentencias y quiero ver si esta teoría demuestra otra sentencia, lo que tengo es una colección, bueno, una sucesión finita de sentencias donde la última es la que quiero demostrar. Pero claro, estas tienen que cumplir unas propiedades. No pueden ser una sucesión cualquiera. Tienen que, de algún modo, seguirse de las anteriores. Entonces lo que yo hago es decir, ¿qué tienen que cumplir estas fórmulas? Y, como he dicho, hay muchas maneras de hacerlo. La manera a mí la que más fácil me parece se llama un sistema de Hilbert. Y lo que tienes es varios axiomas, de hecho, normalmente un montón de axiomas, y unos pocos reglas de inferencia. Entonces, axiomas son, bueno, vamos a decirlo de esta manera. Un axioma va a ser simplemente una proposición que yo voy a, una fórmula, perdón, que yo voy a poder utilizar en cualquier punto de mi demostración. Siempre voy a poder utilizar un axioma. Uno de los axiomas que yo defina de mi sistema de inferencia. Y una regla de inferencia lo que es si yo tengo ciertos axiomas, ciertas fórmulas aquí que cumplen algunas propiedades, puedo añadir otra a partir de ella, ¿no? El más típico es el modus ponens. Si yo tengo que phi implica sí y luego tengo phi, yo de aquí puedo añadir la siguiente sí, ¿no? Si esto, entonces esto, y tengo lo primero, tengo lo segundo, de toda la vida. ¿Vale? Pues estos son las reglas de inferencia. Entonces, los axiomas, me los voy a poner por aquí porque los quiero tener a mano. Los axiomas de la lógica de primer orden. Primero, todas las tautologías. Las tautologías son una cosa que se heredan de la lógica proposicional, que es más simple, que no tiene cuantificadores, ni tiene un lenguaje, ni tiene todo esto. Es la lógica que si visteis en primero de bachillerato en filosofía y os hacían hacer tablitas de verdad, esa es la lógica proposicional. Entonces, ¿qué es una tautología? Es
una proposición que siempre es verdad. Algo del estilo P o no P. Esto siempre es verdad, sea lo que sea P. Pues en mi demostración voy a poder utilizar cualquier tautología sustituyendo esto por pues, alguna fórmula. ¿Vale? Sustituyendo aquí las proposiciones por alguna fórmula. Otra tautología interesante, si tengo que P, entonces Q y no Q, esto me da no P. Toda esta proposición es una tautología y podría sustituir P por una cosa y Q por otra cosa, y eso es lo que nos va a permitir en este sistema hacer demostraciones por reducción al absurdo. Yo llego a un absurdo, luego aplico esta tautología y obtengo lo contrario. Luego unas cosas que se llaman los axiomas de igualdad, que no nos preocupan porque no los vamos a utilizar. Pero bueno, como el símbolo igual siempre se puede utilizar en la lógica de primer orden, hay que asegurarse de que funciona bien, entonces unos axiomas que me regulan cómo funciona el símbolo de igualdad. Básicamente que es una relación de equivalencia y que cumple alguna cosilla más. Luego, unas cosas que se llaman el para todo sustitución, que lo quiero poner bien, es algo de esta forma. Este lo tiene a este lado, vale. Entonces, una fórmula de esta manera, aquí C es una constante, aunque como puedo meter parámetros voy a, por abuso de notación, poner aquí variables de vez en cuando, pero entonces que si tengo que una fórmula se cumple para todo x, entonces se cumple para un valor específico, esto parece perfectamente razonable, y lo mismo con el existe. Si una fórmula se cumple para un valor específico, entonces existe algún valor para el que se cumple. Estos son los axiomas y las reglas de inferencia. Como he dicho, normalmente hay poquitas, y en los sistemas de Hilbert de lógica proposicional, por ejemplo, solo es el modus ponens, la única regla de inferencia. Aquí voy a tener 3, el modus ponens, que si tengo phi, entonces sí, y tengo phi, entonces tengo sí, ¿vale? Lo pongo así. Aquí es lo que necesito tener antes, y esto es lo que puedo poner después. Luego tengo el para todo introducción, que si tengo algo del estilo phi, entonces sí, tengo phi, entonces para todo x sí, y el existe introducción, que pues lo mismo con el existe al otro lado. Vale, poco para recordarlo porque si me da tiempo los voy a usar un poco. Entonces, eso es la lógica de primer orden. Este es el sistema que Víctor nos ha dicho que Gödel había demostrado que era completo. Es decir, que si una teoría, que una teoría demuestre una fórmula es equivalente a que pues, la teoría implique esa fórmula. Es decir, que en todos los modelos de la teoría la fórmula sea satisfacible, sea verdad. Entonces, ese sistema es completo. A mí me gustaría ampliarlo, ya que he ampliado un par de símbolos del lenguaje, ampliar este sistema para que me dé un sistema completo de la lógica modal. Entonces, lo que se hace es añadir algunos axiomas, mínimo uno, y una regla de inferencia. La regla de inferencia, voy a poner aquí arriba, se llama necesitación, que lo que me dice es que si tengo phi, tengo necesariamente phi. Y los axiomas, lo voy a poner aquí, que si no, no me caben, se dividen en, según lo dura o lo restringida que quiera hacer mi lógica. Entonces, siempre hay que añadir un axioma que se le suele llamar K,
que es que si tengo para todo phi, entonces sí, el para todo lo puedo distribuir. Digo, el necesariamente lo puedo distribuir. Ese axioma hay que tenerlo siempre. Y entonces, así, con este axioma, con todos esos axiomas y con estas reglas de inferencia, el sistema es completo para cualquier lógica modal sin particularmente restricciones a esta relación de accesibilidad que se llama, ¿no? De cómo son accesibles unos mundos a otros. Pero no me permite demostrar suficientes cosas. Entonces, hay otros posibles axiomas que puedo ir añadiendo. Entonces, el primero se le llama, lo voy a llamar M, que si tengo esto, entonces tengo phi. Vale, entonces, ¿por qué esto me añade restricciones sobre esta relación? Para ver que un sistema es completo, hay dos direcciones de esto, ¿no? Está que T demuestra phi, si solo si T implica phi. Hay una dirección que suele ser más complicada, que es esta de aquí, que si demuestro, entonces es verdad. Esta suele ser más fácil. Y lo único que hay que ver es que todos los axiomas sean universalmente satisfacibles, es decir, que se satisfagan para cualquier teoría, y que las reglas de inferencia mantengan la verdad. ¿Vale? Es decir, que si tengo esto de aquí, si esto es verdad en un modelo, entonces esto también es verdad en un modelo. ¿Vale? Entonces, de momento todos los axiomas eran universalmente satisfacibles. Para que este sea universalmente satisfacible, si lo pienso, lo que estoy diciendo, por la definición del para todo, yo quiero decir que siempre es cierto que esto de aquí, para cualquier modelo. Lo que estoy diciendo es que si para todo mundo que W puede ver se satisface este de aquí, entonces se satisface este de aquí. Particular, lo que estoy diciendo es que W se puede ver a sí mismo. Entonces, esto me impone una restricción de que R sea simétrica. Y así sería con todas, ¿no? Hay otro que, por lo que sea, se le llama 4, que me dice que básicamente una cantidad cualquiera de cajitas puestas al lado las puedo cancelar unas con otras y no pasa nada. Para esto tengo que pedir que R sea transitiva. Luego hay un 5 que me dice que esto de aquí, que si es posible phi, entonces es necesariamente posible phi. Para esto R tiene que ser una cosa que yo por lo menos no lo había visto, no recuerdo haberlo visto, que era euclídea. Pero bueno, ahora veremos que si tengo simétrica y tengo euclídea, básicamente tengo una relación de equivalencia. Entonces tengo transitiva y recíproca. Y el último se llama B. Que para esto tengo que pedir que R sea simétrica. No, simétrica ya he dicho. No. Esto era reflexiva, perdón. Y aquí es simétrica. Aquí W se tiene que ver a sí mismo. En cualquier caso, limito las distintas lógicas modales que puedo utilizar según los axiomas que yo quiera. El más
la lógica modal menos restrictiva es la K, que solo añade este axioma K. Y luego, según añadas más unos axiomas u otros, utilizas un tipo de lógica modal u otra, y nosotros pues, nos preocupa también la S5, que la S5 se le llama a todas las lógicas modales, que básicamente metes todos estos axiomas. Propiamente metes K, M y 5, pero los otros son demostrables a partir de estos, entonces K y S5 serían un poco los que podemos tener en mente, el más simple y el más complejo. Vale, voy fatal de tiempo. Vamos a ver muy rápidamente lo que son las lógicas de orden superior, muy rápidamente y muy por encima. Han dicho antes las lógicas de segundo orden, ¿no? En la lógica de primer orden, yo puedo poner una frase como esta de aquí, en la que yo estoy diciendo, para todo X, y X está cuantificando objetos, ¿no? Objetos del universo. Pero en la lógica de segundo orden, yo voy a poder cuantificar también relaciones. Entonces, yo voy a poder decir, por ejemplo, para todo, voy a poner así una X grande, para todo X, si, bueno, y para todo XY, pequeñitos, si para X está relacionado con Y, entonces está relacionado con X. Por ejemplo, ¿no? Estaría diciendo que todas las posibles relaciones que pueda haber en mi universo son simétricas, ¿no? Que por lo general pues no es cierto, ¿no? Pero sería algo de este estilo, me permite hacer la lógica de segundo orden. En particular me permite hacer muchas cosas que la lógica de primer orden no me permite hacer. Por ejemplo, hay una fórmula de primer orden que me dice que mi universo tiene exactamente n elementos. No es muy difícil escribirla, sería poner existen x1 hasta xn, tal que pues 2 a 2 son desiguales. Y eso lo puedes escribir con una fórmula de primer orden. Y entonces pones que existen n, pero no existen n más 1. Y ahí estoy diciendo que mi mi universo tiene exactamente n elementos. Existe una cantidad infinita de proposiciones que todas ellas juntas me dicen que mi universo es infinito en primer orden, pero no hay una sola fórmula que lo haga. En segundo orden sí. Y luego, directamente no se puede definir en primer orden que mi universo sea finito, pero en segundo orden sí. Bueno, porque si hay una fórmula que me dice que es infinito, habrá una fórmula que me dice que es finito, que es su negación. Pero si lo que tengo es una cantidad infinita de fórmulas, la negación no me va a decir nada. Entonces, eso es un poco la lógica de orden superior. No me quiero meter mucho, me interesaba más ver un poquito la lógica modal, pero simplemente que cuando ponga ahora lo que hizo Gödel en su argumento, veáis que pues, estoy utilizando fórmulas o variables que pueden ser relaciones, ¿vale? En particular, pueden ser predicados, que es lo que como llamamos una relación de una sola entrada, de aridad 1. Y no voy a no voy a explicitar cómo se unen la lógica modal con la lógica de orden superior, porque es un jaleo interesante con muchas cosillas ahí que cuestan. Entonces lo vamos a dejar aquí. Ahora me voy a meter directamente a cuál es el argumento de Gödel, ¿no? Que era un poco la excusa de lo que íbamos a hablar de todo esto, y así, si da tiempo, nos manchamos un poco las manos y demostramos algunas de las partes.
Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado de la motivación histórica. Anselmo, Descartes, Leibniz, Gödel. Entonces, ¿qué dice Descartes? Descartes dice que está en la naturaleza de Dios necesariamente existir. Es decir, que si llamamos G a... Bueno, no voy a ponerlo en inglés. Vamos D a Dios, que... o bueno, llamamos D de X, un predicado que lo que me dice es X es Dios. Que si existe un X que satisface esta fórmula, es decir, si existe un X que es Dios, entonces necesariamente existe un X que es Dios. Esto es lo que decía, este era básicamente el argumento de Descartes. Pero claro, y ahí concluía que Dios existía. Pero claro, no lo ha hecho todo, ¿no? Podemos igual hacer alguna cosilla con esto de aquí. Se puede demostrar utilizando solamente estos axiomas de la lógica modal. Se puede demostrar que esto de aquí, que si necesariamente P entonces Q, entonces posiblemente P, entonces posiblemente Q. ¿Cómo demuestro eso a partir de ese axioma? Pues hombre, yo tengo que, si necesariamente posiblemente P entonces Q, esto va a ser lo mismo por haciendo juegos con tautologías, ¿vale? Me voy a saltar muchos pasos. Si hubiera que hacer una demostración formal, habría muchos más pasos intermedios, ¿no? Pero esto, por un lado, me va a implicar que necesariamente no P, entonces no Q. Pero, por el primero de los axiomas de ahí, si tengo que necesariamente no P, entonces no Q, entonces tengo que necesariamente no P, necesariamente no Q. Perdón, esto lo he puesto al revés, ¿no? Q entonces P, estoy haciendo la contraposición. Pero esto, vale, eso no lo he dicho, se me ha olvidado al principio. Estos funcionan a menudo como el para todo y el existe. El cuadradito viene a ser lo mismo que no necesariamente, no es posible que no exista. Necesariamente es lo mismo que no es posible que no. ¿Vale? Entonces, si yo ahora cambio estos por no es posible que no Q, o sea, no es posible que Q, entonces no es posible que P. Y le vuelvo a dar la vuelta por la contraposición y ya tengo que esto implica esto de aquí, ¿vale? ¿Y dónde utilizo el segundo axioma? Lo utilizo en este paso que me he saltado, porque se nos va un poco el tiempo. Pero bueno, la cosa es que yo puedo demostrar esto, y entonces, habiendo demostrado eso, y ahora sí, utilizando todos los axiomas, en particular el axioma quinto, puedo demostrar también que si necesariamente posiblemente necesariamente P, entonces necesariamente P. Estas dos cosas las puedo demostrar con los axiomas de la lógica modal. Y con estas dos, lo que podemos hacer es decir que si tengo esto de aquí, por el principio de necesitación, si yo tengo una fórmula, tengo
su necesitación, o sea, poniéndole un cuadradito antes. Tengo esto de aquí. Ahora, aplicando esto, tengo necesariamente existe x, tal que, perdón, posiblemente existe x tal que d de x, entonces posiblemente, necesariamente, existe x tal que d de x. Y por este segundo de aquí, este posiblemente me lo puedo cargar. Con esto todo decir que lo que había dicho Descartes, de que si existe Dios necesariamente existe, viene a decirnos que si es posible que exista, entonces existe. Y claro, llega Leibniz y le dice, claro, pero no has demostrado nada. Porque vale, has dicho Dios es un ente que si posiblemente existe, entonces existe. Pero no me has dicho que posiblemente exista. Y ahí es donde Leibniz se lía con lo de que un ser contenga todas las perfecciones. Pero ahí hay muchos problemas porque no define bien lo que es una perfección, lo que no. Y entonces llega Gödel, también en un momento de la historia de la formalización de la lógica, que pues habían pasado hace poco cosas como los axiomas de Hilbert para la geometría, ¿no? No sé si los axiomas de Zermelo o Frenkel estaban ya, yo creo que sí. Entonces, Gödel ya estaba como acostumbrado a, vale, no defino lo que es una cosa, digo qué propiedades cumple y con eso me basta. Entonces, Gödel intenta mejorar el argumento tanto de Descartes como de Leibniz, quitándose el jaleo de esas perfecciones de las que hablaba Leibniz y demostrando y definiendo lo que es una propiedad positiva axiomáticamente. Entonces, P de x va a ser un predicado que me diga x es una propiedad positiva. Sí, x aquí es x aquí es una variable de relación de aridad 1, ¿vale? Entonces, x es una propiedad, un predicado. Entonces, decir que una propiedad sea positiva ya estoy utilizando lógica de segundo orden. Entonces, ¿qué quiere decir que una propiedad sea positiva? Y empieza a decir axiomas. Axioma 1. Bueno, pues yo quiero que por lo menos una propiedad o su negación sean positivas, que una de las dos sean positivas. Entonces, para todo predicado, P de no x, sí, solo sí, no P de x, ¿vale? Aquí estoy utilizando de nuevo abuso de notación, P de no x, esto sería el predicado definido por la fórmula que sería la negación de x, todo eso, ¿vale? Pero bueno, que una propiedad o su negación es siempre positiva. Positivo, la idea así intuitiva, que es lo que quiere definir Gödel, es que es una propiedad buena, que es mejor tenerla a no tenerla. Entonces, toda propiedad o mejor tenerla o mejor no tenerla. El axioma 2 es un poco más involucrado. Es que si yo tengo dos propiedades, x e y, tal que la primera es positiva, la primera es buena, y además necesariamente la primera implica la segunda. Tener la primera necesariamente implica tener la segunda. Entonces, si la primera es positiva y esto se cumple, entonces la segunda es positiva. Y con estos dos axiomas ya demuestra una primera proposición. Que es que
todo X, si es positivo, entonces posiblemente se verifica para algún X. ¿Cómo demuestra todo esto? Pues estoy viendo que no queda mucho tiempo, así que demostraciones formales a lo bestia, ¿vale? Utilizando estos dos axiomas, utilizando todo eso de ahí, puedo demostrar esta primera propiedad. Y con esa primera propiedad ya define propiamente lo que para Gödel significa ser Dios. Entonces define que un predicado que significa, pues lo que decíamos antes, X es Dios. Y esto va a ser que tiene todas las propiedades positivas. Dios son los entes que tienen todas las propiedades positivas. ¿Esto lo he puesto bien? No, para todo. Esto lo he puesto bien. Para todo X pequeñita, perdón. Eso, sí. Decir que X es Dios, es decir que cumple todas las propiedades positivas. Y aquí da un tercer axioma, que es un poco el que va a ser el más controvertido de todos. ¿Qué decir? De nuevo, estamos intentando definir qué propiedades tienen que cumplen las propiedades positivas, y lo que dice es que una conjunción de propiedades positivas es siempre positiva. Puede ser bueno, alto, guapo y fuerte, como cada una de esas es positiva, la conjunción de todas esas es positiva. Pero claro, para la demostración, Gödel necesita utilizar una conjunción infinita de propiedades positivas, pero la lógica, al menos la lógica que estamos utilizando nosotros, solo nos permite fórmulas finitas. Así que el axioma 3 queda así un poco en el aire. Poco después de Gödel, la persona a la que Gödel le cuenta todo esto propone una reformulación de este axioma, simplemente diciendo que ser Dios es una propiedad positiva, porque lo único para lo que utiliza este axioma es para demostrar esto de aquí. Entonces, simplemente digo, vale, pues ser Dios es una propiedad positiva y ya está. Y con eso, pues si tengo esto de aquí, que toda propiedad positiva posiblemente se satisface, posiblemente se cumple para algún elemento, entonces, y tengo que ser Dios es una propiedad positiva, posiblemente existe Dios. Y así se quita del problema que tenía Descartes. Y creo que, como va siendo la hora y imagino que alguna pregunta tendréis, la segunda parte de la demostración, que es demostrar esto de aquí, lo voy a poner rápidamente y lo explico muy por encima de palabra, y luego en las preguntas, si queréis, profundizo un poco más. Es verdad que me maté a escribir las demostraciones formales de todo esto y al final no ha habido tiempo para nada. Vale, ahora lo que quiere decir es que, ¿qué significa que una propiedad sea como algo esencial de un ente? Entonces, define que X es una propiedad esencial de un ente si y solo si es una propiedad suya, y para toda propiedad que sea propiedad de Y, entonces necesariamente tener la propiedad X implica tener la propiedad Y.
¿Qué es una propiedad esencial? Que es una propiedad suya y que necesariamente implica todas las demás propiedades que tiene. Y con esto y otro axioma de las propiedades positivas, que si una propiedad es positiva, entonces es necesariamente positiva. Sí, con esto demuestra que ser Dios es siempre una propiedad esencial. Y después de eso define, claro, porque para decir existe un X que satisface esto, de algún modo voy a tener que decir que existir es una propiedad positiva. Entonces voy a definir lo que significa existir, que es esto de aquí, que toda propiedad esencial suya necesariamente se cumple para algún punto. O sea, existir es que su sustancia es la sustancia de algo, necesariamente. Y con esto ya demuestra que si existe Dios, entonces necesariamente existe Dios. ¿Vale? Jugando con estas dos definiciones, y esta proposición de aquí ya demuestra esto. Y con esto, y lo que había hecho ya Descartes, ya tenemos y podemos concluir que existe un Dios. Entonces, perdona por esta última parte, porque pensaba que llevaba bastante menos cosas de las que traía. Pero bueno, este es el argumento en conjunto, ¿vale? Primero demuestra que posiblemente existe y luego demuestra que si existe, necesariamente existe. Y con eso lo demuestra todo. Entonces, ¿qué problemas qué críticas se le han dado a Gödel? Pues así, un poco la más importante es, como decía antes, este axioma de aquí. Resulta que este axioma, asumiendo todos los demás, es equivalente a la existencia de Dios. Entonces, de algún modo, lo que dicen es que en su argumento, aunque está escondido más en formalismos, hace lo mismo que Descartes, que es asumir que posiblemente exista Dios, porque esto y esto son equivalentes asumiendo todo esto de arriba. Entonces, sin darse cuenta, está asumiendo lo mismo que Descartes. Y luego yo creo que la crítica más común y más evidente a todo esto es que seas cristiano, ateo o cualquier religión, creo que nada de esto te acerca a lo que pueda ser un Dios de verdad. Entonces, es un poco, al fin y al cabo, no inútil, yo no lo llamaría inútil. A mí me da la sensación de que es Gödel un poco intentándose acercar a su espiritualidad a partir de las cosas que se le daban bien, que eran las matemáticas. Pero bueno, yo creo que lo dejamos aquí y cualquier pregunta que tengáis, me decís. ¿Una pregunta? Sí. Sí, pero dicen que para la cámara. No, simplemente que me temo que Gödel sabría que no podía demostrar que esto era consistente, con lo cual, digo yo.
No lo sé, no se sabe mucho de lo que pensaba Gödel y No, me pensaba, refiero a pero- que esta lógica es suficientemente complicada como Claro. para que tampoco sepamos si es consistente. Claro. Con lo cual, tampoco pasa nada por creerse que ha demostrado nada, porque Claro. lo mismo se puede demostrar cualquier cosa. Sí. Sí, sí. Yo iba a pedirte solo una referencia para Una investigar referencia. más. Sí. Lo tenía por aquí apuntada. Hay un libro muy bueno, además está muy bien porque utiliza todo, igual que era mi intención, todo esto para meter como excusa para estudiar la lógica modal de orden superior y se llama Types Tableaus and Gödel's God. Y si no me equivoco, está en Springer también, como el libro que han dicho antes, así que tenéis acceso a él. Sí, iba a decir, básicamente todo lo que he sacado, lo he sacado de él, no porque, como dice en el nombre, utiliza tableaus, que es otro sistema de demostración completamente distinto, al que no estaba muy acostumbrado, entonces lo reescribí todo en un poco el lenguaje que habíamos visto aquí en la carrera. ¿Alguna otra pregunta? Uy, vale. Nos queréis ir a comer, ¿eh? La mayoría de libros de lógica modal se pasan la mayor parte del libro hablando de los argumentos filosóficos para utilizar las propiedades. Sí. ¿Cómo de filosófico en ese aspecto la demostración de Gödel? ¿Cuánto se pasó Gödel Claro, hablando de a las mí lo que me propiedades? gusta de todo esto, yo cuando me empecé, bueno, cuando propuso Víctor estas charlas, yo había oído hablar de este argumento y dije, igual es algo interesante, voy a ver de qué va, porque una de estas cosas que dices, siempre me ha gustado meterme ahí un poco y ver de qué va la cosa. Entonces empecé a investigar sobre lógica modal y, como dicen, la mayoría de libros son discusiones filosóficas sobre cómo interpretas la lógica modal. Este libro no toca mucho eso, y en particular, por lo que he visto, lo que hace Gödel no necesita eso. Todo es a partir de, pues eso, de los formalismos, de cómo se construye la lógica modal, que yo creo que es un poco más a lo que estamos acostumbrados los matemáticos, que es no pensar qué es lo que pasa en el mundo real. Sí. ¿Alguna pregunta más? Por ahí atrás. Bueno, primero que sí que hay libros que tratan de la lógica modal solo como lógica, sin meterse en Sí, filosofías, bueno. así existen. Que no, pregunta muy rápida. Que tenemos un teorema de existencia, ¿tenemos uno de unicidad? Vale. Esto depende si aceptas una cosa que dice Leibniz, que de dos objetos que tienen las mismas propiedades, entonces son iguales. Necesariamente sí, porque has definido a Dios como el que tiene todas las propiedades positivas, y entonces otro que exista tendrá todas las propiedades positivas, serán las mismas y serán iguales. Igual hay que hacer un poco de trabajo ahí para ver que no tiene más propiedades, pero no debería ser muy difícil ver que son iguales. Con lógicas valoradas. Claro, son 3 en 1.